El apóstol Pablo, de diferentes formas, procuró que su vida impactara la vida de otras personas. Y una de esas personas que fue tocada grandemente por la vida del apóstol Pablo fue la vida de un joven llamado Timoteo. La primera vez que Timoteo conoció a Pablo fue en la ciudad de Listra, que era la ciudad donde Timoteo había nacido. Y quizá el primer encuentro que él tuvo con Pablo fue en la sinagoga, escuchando las enseñanzas de Pablo. Pero algo que sucedió en Listra es que la gente apedreó a Pablo y lo dejó por muerto. Yo me imagino que ese joven estaba allí observando lo que sucedía con aquel rabino que había venido a enseñar a su sinagoga. ¿Cómo puede impactar la vida de un joven el ver el ejemplo de un hombre sufrir, casi ser muerto por causa del Evangelio? Y ese impacto en la vida de Timoteo, yo creo, dispuso su corazón para servir al Dios de Pablo. Fue tal el impacto que él tuvo al ver Pablo ser apedreado que yo me imagino que dijo, hay algo especial en este hombre, en esa fe que él predica. En su segundo viaje misionero, Pablo visita nuevamente la ciudad de Listra e invita a Timoteo a unirse a su equipo de trabajo. Y Timoteo lo acompaña por diferentes lugares. Ya anciano Pablo, desde la cárcel de Roma, le escribe a Timoteo una carta, una de esas cartas que nosotros conocemos como cartas pastorales. Y si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Esta carta transmite un sentido muy distinto al sentido de Pablo cuando escribió la primera carta que él dirigió a su discípulo Timoteo. En la primera carta él dice que sabía que por la oración y la administración del Espíritu Santo él saldría libre. Pero en esta segunda carta Pablo se está despidiendo de Timoteo. Y en el capítulo 4, los versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya el apóstol estaba anticipándose al momento de su muerte. Y creo que cuando tenemos amistad con alguna persona y sabemos que su muerte está cerca, ya sea por alguna enfermedad grave o por algún accidente que sabemos que ha impactado tanto su vida que muy posiblemente fallezca, las palabras que nos dice esa persona siempre dejan una huella muy profunda, ¿no es cierto? Yo quisiera que esta tarde meditáramos muy brevemente en 3 consejos que el apóstol Pablo le da a este joven Timoteo. Que esos consejos también sean para nosotros. Y vamos al capítulo 1, al verso 6. ¿Pueden leer juntamente conmigo, hermanos? 2 Timoteo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que, ¿cuál es el primer consejo de Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios. Y hermanos, ¿qué nos dice esa palabra a nosotros?
cuando leemos esta escritura, ¿qué viene a nuestro corazón? Aviva el fuego del don de Dios que es en ti. ¿Qué tan diligentes somos para cultivar las cosas que Dios nos ha dado? Creo que todos afirmamos que tenemos dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si les hiciera un examen, todos van a decir, ¿verdad?, que todo creyente tiene al menos un don. Bueno, el apóstol dice, aviva ese don. Y mi pregunta para ustedes en esta tarde es, ¿conoces ese don que Dios te ha dado? ¿Sabes cuáles son los dones que el Espíritu te ha regalado para que tú uses en su servicio? Porque ¿cómo puedes avivar algo que desconoces? Entonces, lo primero es que tenemos que conocer cuáles son los dones que el Espíritu nos ha dado. Y partiendo de ese conocimiento, cultivar ese don. Quizá esa es otra palabra para avivar. Cultivar, desarrollar ese don. Si tú encontraras que el Señor te dio el don de la enseñanza, ¿qué puedes hacer para cultivarlo, para desarrollarlo? ¿Qué harían ustedes? Bueno, pues trabajar en la enseñanza, pero también capacitarme en pedagogía, ¿verdad?, en métodos de enseñanza. Si trabajo con niños, estudiar sobre las características de los niños, porque los niños conforme van pasando por distintas etapas, ¿verdad?, tienen características físicas, psicológicas distintas que demandan una enseñanza muy particular. Así que, si Dios te diera el don de la enseñanza, tú tienes la responsabilidad de cultivar ese don. Algunos me dicen, hermano, Señor me ha dado el don de la consejería, pero nunca los veo en los cursos, ¿verdad? ¿Cómo van a cultivar ese don si desconocen la palabra de Dios? Porque la base de nuestra consejería es la palabra de Dios. Un conocimiento bíblico suficiente, o conocer un poquito de la psicología, cómo establecer, ¿verdad?, un diálogo, ¿sí?, cómo ir a través de los diferentes procesos de la consejería. Y tal vez tú tienes el don, pero si no lo desarrollas, no lo cultivas, no podrás usarlo tan eficazmente. Entonces el Espíritu te da el don, pero tú eres responsable de cultivarlo, de desarrollarlo. ¿Sí? Hermanos, el primer consejo del apóstol Pablo para nosotros es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo de verdad quisiera dejar ese desafío en cada uno de ustedes. ¿Qué don te ha dado Dios? ¿Y qué estás haciendo con él? Los dones son habilidades que el Espíritu Santo nos da para que por medio de ella sirvamos a otros, y al servir a los otros ayudemos a edificar la iglesia de Cristo. Así que los dones no son para beneficio personal, siempre están en el contexto de servicio a los demás. Y el apóstol nos aconseja hoy: aviva ese don que hay en ti. Hay un segundo consejo en el versículo 8. Leemos, por favor. Vamos a leer la primera parte de este versículo. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Qué interesante consejo, ¿verdad? ¿Qué pasaría con Timoteo? ¿Por qué le dice Pablo esto? En algún momento él se sentiría cohibido, apenado, ¿sí? Sentiría que tal vez no tenía la capacidad para dar testimonio del Señor. ¿Pero qué le dice Pablo?